Una noche, Lucha Villa cantaba solo para hombres que movían el país desde la sombra. Años después, esa misma mujer entró a un quirófano creyendo que saldría renovada y nunca volvió a ser la misma. Entre lujo, miedo, poder y silencio, existe una historia que casi nadie se atrevió a contar. Hoy vamos a recorrer el camino que la llevó de la alcoba del narco al quirófano mortal, paso a paso, sin mitos, sin adornos. Antes de seguir, deja tu me gusta, suscríbete al canal, activa la campanita y escribe en los comentarios desde qué ciudad y país nos estás viendo. Y quédate hasta el final porque la última revelación te va a dejar completamente impactado. Mucho antes de los palenques repletos y de las luces que la convertirían en leyenda, Lucha Villa fue solo una niña en el norte árido de México, en Santa Rosalía de Camargo, Chihuahua, un lugar donde el polvo se mete en la piel y el silencio pesa más que las palabras. Ahí nació Luz Helena Ruiz Bejarano, en 1936, en una casa humilde donde casi todo faltaba, excepto la necesidad de resistir. Creció entre ollas sencillas, ropa remendada y una ausencia que marcó su carácter desde temprano. La figura paterna nunca estuvo del todo, y en ese México rural de mediados del siglo XX, nadie explicaba esas ausencias, solo se aprendía a vivir con ellas. Pero entre la escasez y el silencio había algo que no podía ocultarse: su voz. Una voz grave, profunda, desproporcionada para el cuerpo de una niña, como si saliera directamente de la tierra que la rodeaba. En la escuela y en la iglesia, su canto sobresalía tanto que incomodaba. No por error, sino por potencia. Mientras otras niñas seguían el coro, ella lo dominaba sin proponérselo. A los 12 años ya animaba reuniones familiares. A los 14 la llamaban para bodas y fiestas del pueblo. Su voz llenaba salones improvisados con focos desnudos y pisos de cemento. No necesitaba micrófono ni aplausos. Bastaba con que abriera la boca para que todos guardaran silencio. Y sin embargo, lejos de sentirse protegida por ese don, aprendió algo peligroso desde muy joven: que cantar bien no garantizaba seguridad, que destacar también podía ser una carga, porque en un entorno donde la pobreza manda, el talento no siempre abre puertas, a veces solo despierta expectativas imposibles. Esa niña alta, con voz de adulta y mirada seria, empezó a entender que su canto no era solo un regalo, era una salida, quizás la única. Y sin saberlo aún, estaba aprendiendo la lección que marcaría toda su vida: que para sobrevivir tendría que ser fuerte, incluso cuando por dentro solo quisiera dejar de tener miedo. Cuando Lucha Villa tenía apenas 15 años, entendió algo que ninguna niña debería comprender tan pronto: que en el México rural de los años 50 no había muchas salidas para una joven pobre, con talento y sin protección. La escuela no prometía futuro, el canto todavía no era un camino real, y quedarse en casa significaba repetir una vida de carencias sin horizonte. Fue en ese contexto donde apareció la propuesta que cambiaría su destino: casarse con un hombre 20 años mayor, Mario Miller, alguien con experiencia, contactos y un pie dentro del mundo del espectáculo. Para muchos fue una boda. Para ella fue una fuga, no romántica ni soñada, sino práctica y urgente. Una puerta abierta lejos del polvo de Camargo, lejos de la sensación constante de estar atrapada. La adolescente se convirtió en esposa antes de entender lo que significaba ser mujer, y casi de inmediato también en madre. En 1953 nació su hija Rosa Elena, y un año después llegó Carlos Alberto. 2 hijos en 2 años, una responsabilidad enorme sobre una joven que aún estaba aprendiendo a sostenerse a sí misma. La casa ya no era refugio, sino escenario de silencios. El matrimonio perdió rápido cualquier ilusión de estabilidad, y lo que había comenzado como una promesa de salida se volvió otra forma de encierro. 7 años después, Mario desapareció de su vida, con la misma facilidad con la que había entrado, sin grandes explicaciones ni despedidas, dejándola sola, con 2 hijos pequeños y un futuro completamente incierto. A los 28 años, Lucha estaba otra vez frente al mismo abismo, solo que ahora el peso era mayor, porque ya no cargaba solo con sus propios miedos, cargaba con la vida de 2 niños. En ese momento tomó la decisión más dura y más incomprendida de su historia: dejar a sus hijos al cuidado de la familia y apostar todo a su voz. No por ambición,
sino por necesidad, porque quedarse significaba desaparecer, y marcharse, aunque doliera, era la única manera de intentar sobrevivir. Esa elección la perseguiría toda la vida, pero también fue el primer acto real de valentía de la mujer que aún estaba por nacer. La Ciudad de México no recibió a Lucha Villa con aplausos ni oportunidades. La recibió con ruido, prisa y una indiferencia que aplasta a los que llegan sin nombre, sin dinero y sin respaldo. Dejó atrás a sus hijos, a su familia y a todo lo que conocía para instalarse en pensiones baratas, donde se compartía cuarto con desconocidas y el hambre era una presencia diaria. Cantó donde pudo y cuando pudo, en bares oscuros donde el humo ardía en los ojos, en cabarets donde el público no escuchaba sino gritaba, en programas de radio a horas imposibles donde nadie preguntaba quién era ni de dónde venía. Solo importaba si la voz llenaba el espacio, y siempre lo hacía, pero el talento no bastaba. Cada noche era una prueba de resistencia emocional. Soportar miradas, comentarios, humillaciones, y aún así volver a subir al escenario improvisado con la espalda recta, porque no había plan B, hasta que un día la necesidad de ella se cruzó con la urgencia de otro. Un empresario argentino llamado Luis G. Dillon buscaba una voz potente para un espectáculo. La cantante que debía audicionar no apareció, y esa ausencia abrió una rendija por donde entró el destino. Ella cantó con las manos temblando y la garganta seca, pero cuando soltó la primera nota el lugar se detuvo. No por técnica, sino por presencia. Dillon entendió de inmediato que no estaba frente a una suplente, sino frente a una fuerza imposible de ignorar. Ese mismo día decidió que Luz Helena ya no bastaba para lo que acababa de nacer. La llamó Lucha por la dureza que había sobrevivido a todo, y Villa por el norte que cargaba en la sangre, por el mito, por la bravura. Ese cambio de nombre no fue marketing, fue una ruptura. La mujer que había llegado con miedo quedó atrás y en su lugar surgió un personaje capaz de ocupar espacios que antes parecían prohibidos. No fue un ascenso inmediato ni fácil, fue una carrera de desgaste. Pero desde ese momento, la niña que cantaba para escapar dejó de existir y comenzó a formarse la reina que aprendería a dominar escenarios sin olvidar nunca el precio de haber tenido que reinventarse para no desaparecer. El destino de Lucha Villa terminó de sellarse el día en que su voz llegó a oídos del hombre que escribía canciones como si fueran confesiones dichas con tequila en la mano, José Alfredo Jiménez. No fue un encuentro planeado ni una estrategia de carrera, fue una coincidencia poderosa. Él escuchó en ella algo que pocas voces tenían, verdad cruda, dolor sin maquillaje, orgullo herido convertido en canto, y entendió que esas letras que hablaban de abandono, de traición, de amor que duele, no podían salir de una voz frágil, necesitaban una mujer que cantara de frente, sin pedir permiso ni perdón. Cuando Lucha interpretó esas canciones, algo cambió para siempre. Ya no era solo una buena cantante, se convirtió en la intérprete definitiva del sentimiento ranchero. Cada nota parecía una herida abierta, cada palabra sonaba vivida, no actuada. El público no solo la escuchaba, se reconocía en ella. Los palenques comenzaron a rendirse, no importaba el tamaño del lugar ni el pueblo, bastaba con que apareciera para que el silencio se volviera absoluto antes del primer aplauso. Los empresarios entendieron rápido que no estaban contratando a un artista, estaban presentando a una fuerza de la naturaleza. Con José Alfredo llegó también una transformación interna. Lucha aprendió que su voz no solo servía para escapar de la pobreza, servía para mandar, para imponer respeto en un mundo dominado por hombres. Sobre el escenario ya no era la muchacha que había tenido que casarse para huir, ni la madre que dejó a sus hijos por necesidad. Era la reina del redondel, la mujer que podía mirar a cualquier mariachi, a cualquier empresario, a cualquier público y dominar el espacio con solo abrir la boca. Así ocurrió la coronación, sin corona visible, sin ceremonia oficial, pero con algo mucho más duradero, el reconocimiento colectivo de que había nacido una leyenda, una intérprete que no cantaba canciones, las encarnaba. Y desde ese momento todo México supo que la música ranchera ya no volvería a sonar igual. Cuando Lucha Villa ya era una figura incuestionable, cuando llenaba palenques y su nombre abría puertas en la televisión y en la política, comenzó a existir otra parte de su vida que nunca apareció en entrevistas ni homenajes, una vida paralela, escrita lejos de los escenarios públicos, en salones privados donde no había cámaras ni aplausos, solo poder, dinero y silencio. Era el México de los primeros años 80, un país donde el narco dejaba de ser rumor para convertirse en estructura, y los hombres que lo controlaban no solo compraban armas y voluntades, también querían símbolos, querían sentar a los ídolos a su mesa como prueba de dominio.
Para ellos no bastaba con tener dinero, necesitaban demostrar que podían llamar a la mujer más famosa del país y hacerla cantar solo para ellos. Las invitaciones llegaban disfrazadas de contratos privados, fiestas exclusivas, presentaciones discretas en ranchos o mansiones alejadas. Nadie pronunciaba la palabra prohibida, pero la seguridad excesiva, las camionetas sin placas y las miradas armadas lo decían todo. Lucha no entró a ese mundo como una muchacha inocua, entró como lo que era, una estrella absoluta. Y en ese juego peligroso, el poder funciona con reglas invisibles. Una vez que aceptas, ya no decides del todo. Aquellas noches reforzaban algo que siempre la había acompañado, la sensación de importancia, de ser deseada, de ser necesaria incluso para los hombres más temidos, pero también sembraban una inquietud profunda, porque ese brillo no era suyo, pertenecía a un poder ajeno que protegía y al mismo tiempo atrapaba. Había habitaciones donde cantaba, reía y salía cubierta de regalos imposibles, joyas que no necesitaba y que jamás podría explicar en público. Y aunque en televisión seguía siendo la reina del pueblo, en silencio aprendía que el aplauso también se podía comprar, y el lujo, cuando no es propio, se parece demasiado a una cláusula. Esas noches no la destruyeron de inmediato, pero dejaron una marca invisible, una mezcla de orgullo y miedo que años después volvería a aparecer frente al espejo, cuando empezó a preguntarse qué pasaría si dejaba de ser esa mujer que todos, incluso los poderosos, querían tener cerca. Para Lucha Villa, el éxito nunca fue un lugar para descansar. Fue una cima resbalosa donde siempre había que demostrar que merecía seguir allí. Con el paso de los años, algo empezó a cambiar. No de golpe, sino en pequeños avisos que nadie aplaudía. El cuerpo comenzó a cobrar facturas silenciosas. Las giras pesaban más. Las desveladas dolían distinto. Y la voz, aunque seguía siendo poderosa, exigía más esfuerzo para obedecer. Por fuera el público seguía rindiéndose. Los empresarios seguían llenando fechas y la televisión la trataba como una institución viva. Pero en privado apareció el enemigo más cruel de todos, el espejo. Cada arruga nueva se sentía como una amenaza. Cada kilo de más como una traición, no a la estética, sino al personaje que había construido para sobrevivir. Alrededor suyo, el tiempo avanzaba sin piedad. Los grandes nombres de su generación empezaban a enfermar, a retirarse o a morir. Y cada despedida ajena se convertía en un recordatorio incómodo de que ella no era eterna. En la industria los elogios comenzaron a cambiar de tono. Ya no decían «qué imponente se ve», sino «qué impresionante está para su edad». Una frase que parece halago, pero que encierra una cuenta regresiva. En casa la soledad pesaba de otra forma. Varios matrimonios fallidos habían dejado claro que el escenario era el único lugar donde no se sentía abandonada. Allí nadie la juzgaba. Nadie le pedía que bajara la voz ni que se hiciera pequeña, pero cuando el telón caía, quedaba la mujer sola frente al silencio, preguntándose quién sería sin ese aplauso. El miedo no era dejar de cantar, el verdadero terror era dejar de importar, dejar de ser deseada, respetada, necesaria. Ese temor se fue filtrando en cada decisión, en cada vestido, en cada fotografía cuidada, en cada gesto calculado para parecer intacta, porque Lucha Villa había aprendido desde niña que desaparecer no siempre significa morir. A veces significa volverse invisible. Y esa idea, más que cualquier enemigo externo, empezó a empujarla lentamente hacia una decisión que cambiaría su vida para siempre. A mediados de los años 90, Lucha Villa vivía una paradoja cruel. Por fuera estaba en la cima definitiva. Por dentro comenzaba a sentir que algo se estaba cerrando. Los homenajes se acumulaban, las invitaciones a programas especiales la presentaban como leyenda viva, y el público la ovacionaba con un respeto casi solemne. Pero ese mismo respeto traía una palabra que la inquietaba más que cualquier crítica: trayectoria, porque detrás de ella se escondía la idea de final. En 1995 y 1996, la muerte y el deterioro de figuras cercanas golpearon su mundo emocional con fuerza. Cada noticia era un espejo incómodo. Compañeros de generación que se iban, voces que se apagaban, cuerpos que ya no resistían. Y aunque en público ella sonreía y seguía cantando con autoridad, en privado empezó a preguntarse si el suyo sería el mismo destino. Caer un día en pleno escenario, sin control, sin aviso, frente a cámaras que no perdonan. El proyecto de las tres señoras fue presentado como una celebración histórica, una reunión para sellar una era. Y lo fue. Pero también funcionó como una despedida anticipada que nadie se atrevió a nombrar. Mientras grababa, su voz seguía firme, imponente, intacta,
pero el cuerpo enviaba señales que no podían ignorarse. El cansancio era más profundo, la recuperación más lenta, los dolores más persistentes. En las sesiones fotográficas empezó a pedir ángulos específicos, ropa más cubierta, luces más suaves, no por vanidad superficial, sino por una necesidad urgente de proteger la imagen que sostenía todo su mundo. Las entrevistas comenzaron a incluir bromas sobre el retiro, dichos entre risas como si al decirlo en quiste pudiera domesticar el miedo, pero cada vez que pronunciaba esa palabra, algo se le tensaba en el pecho, porque no sabía quién sería sin el escenario, ni cómo vivir sin ese personaje que la había salvado tantas veces. Las señales estaban ahí, claras para cualquiera que mirara con atención. Pero Lucha había pasado toda la vida ignorando el dolor para seguir adelante, y esta vez no fue distinto. Decidió no escuchar al cuerpo, no escuchar al cansancio, no escuchar al tiempo, convencida de que aún podía ganar una última batalla, sin saber que esas advertencias silenciosas eran el prólogo de la decisión más peligrosa de su vida. Para Lucha Villa, la decisión no llegó como un impulso repentino, ni como un capricho de espejo. Se fue formando en silencio, noche tras noche, en esos momentos en los que el aplauso ya no estaba y solo quedaba la respiración frente al reflejo. Había pasado toda la vida corrigiendo el destino con disciplina, empujando puertas cerradas a fuerza de voz y carácter, y en su lógica interna aquello no era distinto. Si el tiempo estaba marcando su cuerpo, entonces había que intervenirlo, no para gustar más, sino para no desaparecer. La cirugía comenzó a parecerle una extensión natural de la lucha que siempre había librado, no una rendición, sino un ajuste final para seguir en pie. Los comentarios bien intencionados de su entorno no lograron detenerla. Algunos le decían que no lo necesitaba, otros que era un riesgo innecesario, pero esas voces no podían competir con el miedo profundo que la acompañaba desde Camargo. El miedo a quedarse sola, a perder valor, a dejar de ser suficiente. Cuando habló con el cirujano en Monterrey, la promesa fue simple y tranquilizadora. Un procedimiento rápido, común, sin mayores complicaciones. Palabras que para cualquier paciente suenan a alivio, pero para ella significaban algo más grande. La posibilidad de recuperar control en un mundo que sentía resbalarse. Los días previos a la operación, se movió como quien cumple una agenda conocida. Empacó con cuidado. Eligió ropa como si fuera una presentación breve. Sonrió en público y guardó sus dudas en privado. Hubo intentos de detenerla, miradas largas, silencios cargados, advertencias dichas con cariño, pero Lucha ya había tomado partido contra el reloj. En su mente, no hacerlo era aceptar una derrota que nunca había permitido. La noche anterior a viajar se miró largamente al espejo, no como artista, sino como mujer, buscando en ese reflejo a la niña, a la madre, a la reina, y creyó que el bisturí podía reconciliar todas esas versiones, sin saber que en realidad estaba a punto de entregarle su vida a la batalla más injusta de todas, la que nadie gana, la que no escucha razones, la que no respeta leyendas, la lucha contra el tiempo. El 14 de agosto de 1997 amaneció como cualquier otro día, pero para Lucha Villa era el punto exacto donde todas las decisiones del pasado convergían. Llegó al hospital de Monterrey con una calma que parecía ensayada. Saludó al personal, respondió preguntas médicas y sonrió con esa educación impecable que siempre la acompañó. Nadie en los pasillos podía imaginar que estaba viendo por última vez a la mujer que había sostenido a México con su voz. En el quirófano, la luz blanca borró cualquier rastro de escenario. No había mariachis ni aplausos. Solo instrumentos fríos y relojes marcando segundos que no tendrían marcha atrás. Los primeros minutos transcurrieron con normalidad, como tantas cirugías que comienzan sin sobresaltos. Pero de pronto algo cambió. Una alerta en el monitor, una caída brusca en la saturación, un sonido que rompió el silencio técnico de la sala. El corazón que había resistido giras infinitas, desvelos y emociones extremas empezó a fallar. El tiempo se volvió espeso. Las órdenes se cruzaron, la urgencia reemplazó a la rutina. Mientras afuera nadie sabía nada, adentro la vida de Lucha Villa se estaba escapando segundo a segundo. El paro cardíaco llegó sin ceremonia, sin dramatismo visible, solo una línea recta que no entiende de fama ni de historia. Los intentos de reanimación comenzaron de inmediato, compresiones, descargas, adrenalina, pero cada instante sin oxígeno iba cerrando puertas irreversibles en su cerebro. Cuando el corazón finalmente respondió, ya no había victoria posible,
porque lo esencial había quedado atrás. Lo que volvió a latir no fue el artista, fue solo el cuerpo. El traslado a terapia intensiva se hizo con prisa y silencio. La familia entró en un limbo de espera y oración, mientras los médicos comprendían la magnitud del daño. Aquel quirófano no solo fue el escenario de una complicación médica, fue el lugar exacto donde terminó una historia pública de 4 décadas. La frontera invisible entre la mujer que México conoció y la que jamás volvería a subir a un escenario. Porque aunque seguía con vida, en ese instante preciso, la voz de Lucha Villa ya había sido silenciada para siempre. Cuando Lucha Villa abrió los ojos días después, el país respiró aliviado, sin saber que la tragedia apenas comenzaba. Desde fuera se habló de milagro, de fortaleza, de una reina que había vencido a la muerte. Pero dentro del hospital, la realidad era otra. Su mirada estaba despierta, pero no anclada. Recorría el cuarto como si buscara una referencia que ya no existía. No reconocía rostros, no entendía palabras, y su cuerpo, el mismo que había dominado escenarios durante décadas, respondía con torpeza y lentitud. Los intentos de comunicación se volvieron escenas de angustia silenciosa. Ella movía los labios, tratando de hablar, como si la voz estuviera atrapada detrás de un muro invisible. Los sonidos no salían, las palabras no se formaban, y cada intento fallido era una confirmación brutal. La herramienta que sostenía toda su vida ya no le pertenecía. Cuando intentaron que se pusiera de pie, sus piernas temblaron. Necesitó ayuda para dar pasos mínimos. Acciones básicas que antes realizaba sin pensar, ahora requerían un esfuerzo inmenso. Lo más devastador llegó cuando alguien puso una de sus canciones. Hubo un destello en sus ojos, una emoción confusa, una reacción que indicaba que algo, muy profundo, todavía reconocía esa música. Pero no podía alcanzarla, no podía reproducirla, no podía explicarla. Era como estar frente a la puerta de tu propia casa sin recordar cómo abrirla. Ese despertar no fue un regreso, fue un exilio. La familia entendió que no habría final feliz, que no habría escenario de despedida, ni última canción, solo una vida que continuaba sin aquello que la había definido. Y así, sin anuncios ni ceremonias, terminó para siempre la carrera de una de las voces más grandes de México, no con un aplauso, sino con un silencio que nadie supo cómo llenar. Después del hospital, comenzó una etapa que nadie había imaginado para Lucha Villa. Una existencia sin escenarios, sin público y sin voz. El traslado a un entorno tranquilo marcó el inicio de una rutina lenta y silenciosa, donde cada día era una repetición cuidadosa del anterior. Terapias, medicamentos, ejercicios básicos, miradas largas hacia una ventana que a veces parecía no reconocer. La mujer que había llenado palenques ahora necesitaba ayuda para lo esencial. Y esta transformación fue un golpe más duro para su familia que para el público. Porque mientras México seguía recordando a la reina invencible, en privado se enfrentaban a una realidad frágil y constante. Hubo avances pequeños, gestos mínimos que se celebraban como grandes victorias. Sostener una cuchara, escribir su nombre con dificultad, responder con una mirada cuando escuchaba a una voz conocida, pero la voz que había sido su identidad nunca regresó. Quedó suspendida en algún lugar al que nadie podía acceder. Cuando sonaban sus canciones ocurría algo casi sagrado. Por un instante sus ojos se humedecían, como si una memoria antigua despertara sin poder completarse. Ese destello duraba poco, la niebla volvía y con ella el silencio. Cuidar de una leyenda rota se convirtió en una forma de duelo permanente, porque no hubo funeral, no hubo despedida, solo una presencia viva que ya no podía contar su versión ni revelar lo que guardó durante décadas. El mundo siguió girando, los homenajes llegaron, las estatuas, los reconocimientos. Las canciones siguieron sonando en radios y fiestas, pero ella permaneció detenida en un territorio intermedio, ni completamente ausente ni realmente presente. Y ahí está la tragedia más profunda de esta historia. No perdió solo la voz, perdió el derecho a cerrarla por sí misma, a decir adiós, a decidir cómo quería ser recordada. Su familia se convirtió en guardiana de ese silencio, acompañándola día tras día con la misma lealtad con la que ella sostuvo a tantos. Porque al final, Lucha Villa no murió en aquel quirófano, pero la mujer que México conoció, sí. Y lo que quedó fue un eco inmenso, uno que todavía resuena en la memoria colectiva, recordándonos que incluso las voces más grandes pueden apagarse sin aviso, y que la verdadera pregunta no es cómo se cae una leyenda, sino quién la sostiene cuando la luz se apaga y el aplauso ya no vuelve.
La historia de Lucha Villa no es solo la de una diva marcada por el poder, el miedo y una decisión fatal. Es el retrato de una mujer que sostuvo durante décadas un mundo entero con su voz y pagó un precio demasiado alto por no permitirse desaparecer. Entre el brillo de los palenques, los silencios incómodos del poder y un quirófano que cambió todo, quedó una verdad difícil de aceptar. Incluso las leyendas son frágiles cuando la industria exige perfección eterna. Si este video te conmovió, deja tu me gusta, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte ninguna de estas historias que casi nadie se atreve a contar. Déjanos en los comentarios qué te pareció el video y qué parte te impactó más. Tu opinión es muy importante para nosotros. Y no te vayas todavía, el video que está apareciendo ahora en la pantalla es aún más interesante y apasionante que este, y revela otra historia que te va a dejar pensando mucho después de que termine.